La transparencia, la claridad con la que el magistrado presidente siempre conversa sobre la reforma política nos anima, enfusades, a pensar que tenemos la esperanza, ojalá en el corto plazo, de dinamizar la reforma, fortalecer el sistema político en aras de principalmente tener partidos fuertes y una ciudadanía que participe activamente también en su rol de contralor de los actores políticos. Quiero permitirme, por el tiempo de ustedes y del auditorium, modificar un poco las reglas del panel. Quisiéramos empezar con unos comentarios muy breves de 5 minutos por cada uno de los comentaristas, para luego darle 5 minutos adicionales al magistrado presidente como reacción a los comentarios y luego empezar una dinámica de preguntas y respuestas sobre los temas tratados por el magistrado presidente y por supuesto por los que aborden los comentaristas, empezando por el doctor Álvaro Artiga, a quien todos conocemos, director de la Maestría de Ciencia Política de la UCA. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes, este tema que a mí me parece muy importante, y la agenda de reforma que nos ha presentado el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral muestra la abundancia de temas y nos hace pensar en la necesidad de priorizar para poder avanzar de alguna manera, porque no se podrá hacer todo de una sola vez. Y en ese sentido, mi reflexión tenía más, pero pues sí, el tiempo no nos permite. Vamos a poder en la discusión ampliar. Voy a poner de una sola vez lo que me parece a mí y que recomiendan los expertos en materia electoral y de reformas electorales. Y es que antes de iniciar, ante semejante agenda de reforma, antes de iniciar el camino, hay que ponerse de acuerdo en qué es lo que buscamos. Por lo menos para tener como una orientación de hacia dónde queremos caminar. Si no, empezamos a reformar que si los distritos o las circunscripciones, que si mejoramos el registro electoral, o que si hay que poner cuotas para promover la equidad de género. No, digamos, podemos caer incluso en contradicciones. Y entonces a mí me parece que hay que resolver una cosa que no se habla, usualmente no se habla, se da por supuesta, y a mí me parece que es el quid de la cuestión. Y es que el sistema electoral es un mecanismo de intermediación que regula las relaciones entre la sociedad y el Estado. Aquellos, por ejemplo, que a veces dicen después de las elecciones, el mensaje del pueblo salvadoreño ha sido tal, oculta una cosa que hay que decirla, que entre la voluntad de los electores expresada en votos y el resultado electoral, hay algo que se llama ahí en medio sistema electoral. Y dependiendo del sistema electoral que tenemos, entonces así es el resultado. Luego hay que preguntarse por hacia dónde se orienta esa estructura de intermediación o ese mecanismo que está en medio entre la sociedad y el Estado. Si se orienta para fortalecer lo que sería la representación democrática, es decir, que los electores tengan la capacidad de, a través de sus electos diputados, por ejemplo, concejales municipales, poder presentar ante el sistema político sus necesidades, buscando una respuesta a ellas. Eso puede ser algo que se busque, porque eso compite con otro sistema de representación que funciona y que si examinamos bien las cosas, parece ser el que predomina, que es, técnicamente se llama
y perdonen que hable así técnicamente, pero no lo puedo evitar, ¿verdad? Se llama representación funcional. Es decir, la representación de los intereses organizados que hay en la sociedad. Mientras la representación democrática parece funcionar solamente en momentos electorales, entre elecciones parece que lo que funciona es la representación de los intereses organizados. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando los diputados, hay que preguntarle a que hay algunos que han sido diputados o diputadas, a la hora de votar una legislación, están pensando en aquellos que dieron su voto o están pensando en aquellos que llegan a la asamblea o se encuentran en hoteles o en la playa o de visita en la casa, en una cena, en un restaurante y hablan de estos temas. ¿Qué predomina cuando los diputados, los concejales están aprobando una legislación, una reforma o una ordenanza? ¿El voto de las elecciones o ese vínculo que en otros lados le llaman cabildeo, el lobby, esa negociación con representantes de intereses? Voy a poner un ejemplo. Cuando se pone un impuesto, digamos, a las llamadas telefónicas, ¿en quién se está pensando? ¿En los que marcaron la papeleta? ¿O en algún grupo que tiene algún interés y que está promoviendo esa reforma? Cuando se piensa en temas de agua, en temas energéticos, en temas laborales, ¿en quién están pensando los diputados? ¿En quienes marcaron la papeleta uno a uno y se ponen ahí? No, yo tengo que tener presente. Es más, voy a ir a consultar antes de votar acá. Ya sabemos que tienen un problema ahí mismo de disciplina partidaria. O simplemente, de acuerdo a cómo va la negociación, por ejemplo, en una comisión, o las visitas, repito, que pueden hacer estos representantes de intereses organizados. Entonces, ¿qué se quiere favorecer con una reforma electoral? Toda esa agenda se puede transversalizar, no sé si existe esa palabra, pero suena bien, ¿verdad? Si se puede poner como criterio el que queremos favorecer. La influencia de los electores en todas esas medidas energéticas, de telecomunicaciones, de transporte, de vivienda, laborales, etcétera, y que la gente entonces pueda decir después, vale la pena ir a votar. O se pretende favorecer o dejar como está para que predomine la representación funcional. Para que la gente entonces diga, ¿y para qué? Aunque me acerquen la urna a casa, si de todas maneras a mí me da igual quién gane, porque si yo no trabajo no como. Ahí me voy a quedar, ¿verdad? Para no hacerlo largo, ¿verdad? Es decir, esto es lo que hay que resolver. ¿Hacia dónde se quiere mover? Miren, solo ¿Tiene más tiempo, por favor? ¿Tengo más tiempo? Sí, claro, sí. Bueno, si tengo más tiempo. No se han terminado los 5 Ok. Por ejemplo, se dice, es importante que a nivel municipal se pase de gobiernos de un solo partido a gobiernos, algunos dicen plurales, yo no creo que sean plurales, lo mucho pueden ser pluripartidistas, es decir, de varios partidos. Pero todos los partidos pueden pensar igual y entonces de pluralismo ahí puede que no haya nada. Pues bien, y si los partidos, aunque tuviésemos una representación pluripartidista, siguen siendo cadena de transmisión de lo que dice la dirección nacional y ponen la política municipal subordinada a la política y a la disputa por el poder nacional, sea en la asamblea o en la presidencia, ¿de qué sirve?
¿Por qué no pensar? Fíjense, no se habla, es que lo que digo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere favorecer? No se habla, por ejemplo, ¿y por qué no abrimos los espacios a partidos de ámbito local? De tal manera que, por ejemplo, en San Miguel pueda competir un partido que solo está interesado en competir allí y que no tiene nada que ver con lo que pasa en Santa Ana o en San Salvador. ¿Por qué no? Fíjense que podríamos discutir si no es mejor que hayan partidos locales a candidaturas no partidarias. Es decir, uno puede empezar a ver otras cosas si piensa primero qué es lo que se quiere favorecer. Que la gente participe el día de las elecciones, pero que no tenga mayor capacidad de influencia. O que la gente tenga la posibilidad o que se fortalezca la representación de cada una de las personas, ¿verdad?, entre elecciones, frente a la representación de los grupos organizados que ahí están. Otro ejemplo, ahí está el tema del transporte. Es decir, para mí está claro qué es lo que debería de hacer cualquier gobierno en este tema. Pero hay unos intereses organizados que pesan más y que logran prórrogas y prórrogas y prórrogas mientras la gente muere, que muere, que muere en accidentes, quedan mutilados, golpeados, etc. Entonces, ¿qué es lo que se quiere favorecer con una reforma electoral? Y ahora sí termino. Creo que también hay que pensar que la reforma electoral, voy a decirlo como que fuera trabalenguas, que la reforma política electoral podemos pensarla como la política de la reforma política. Es decir, que la reforma es una política de reforma. Y como política hay que pensarla asociada a otras políticas que no son electorales. Por ejemplo, con la política educativa. Si es que a lo mejor hay que hacer algo en temas de educación para que tengamos una ciudadanía que haga ejercicio de cualquier mecanismo electoral, por ejemplo. Ya hizo el magistrado presidente alusión al tema presupuestario y lo que cuesta organizar y llevar a cabo elecciones cada 2, 3 años y a veces al año siguiente. La política tiene un costo, hay que invertir, sobre todo si se quiere democracia. Hay que poner dinero para que todo eso funcione. Entonces, hay una asociación entre la reforma política y la reforma presupuestaria. Yo me atrevería a decir también que también hay una asociación entre, o hay que pensarla pues, en la política, la reforma política con la política de la función pública. Es decir, de los que elegimos y de los funcionarios públicos que llevan adelante las políticas por las cuales se supone que votan algunos cuando hay elecciones. Y todo este tema de que el Estado se convierte en un botín y que tenemos lo que llaman algunos, ¿verdad?, un spoil system. Cuando llega el nuevo partido, quita a todos del otro partido y empieza a poner a su gente. Es decir, no solo hay que ver las medidas específicas de reforma, sino que hay que ver de manera sistémica que la reforma política es parte de la política de la reforma y por lo tanto, como política pública, es que eso es lo que quiero decir, está asociada a otras políticas públicas. Si no, pienso yo que, como en el caso del Código Electoral, más de 180 modificaciones, pues así seguiremos haciendo parches, ¿verdad?, sin conexión con otras cosas. Entonces yo pienso que es como de la necesidad de tener mayor claridad de qué es lo que se quiere priorizar con una reforma electoral. Gracias. Muchas gracias, doctor Artigas.
Doctor Rubio, sus comentarios. Bueno, ya entendí que son 5 minutos light, pero no voy a abusar, no voy a abusar, y voy a ser bastante telegráfico, pero sí quiero comenzar primero agradeciendo a FUSAES por la invitación y en segundo lugar reiterar algo que pública y privadamente he dicho, y es mi respeto y reconocimiento a Eugenio, que nos ha mostrado pues, con la claridad que tiene sobre la agenda de la reforma, de qué es lo que hay que hacer. Y no se lo digo por complacencia, porque ya sabe que yo no soy tan generoso con su partido y su cúpula, pero sí le quiero reconocer que, y sobre todo cómo actuó en la coyuntura del 743, etcétera. Creo que eso amerita un reconocimiento público. Voy a ser muy telegráfico, una reflexión general y 4 breves comentarios. La reflexión general es, sí considero de que el país ha avanzado mucho. Es un país con mucha cultura política en crecimiento, ¿no? Pero uno de los problemas fundamentales de esto es que justamente los partidos todavía no han despegado o están atrás de ese avance de la realidad, y ese es uno de los problemas que tenemos. Es decir, todavía hay resabios, ¿verdad?, de la guerra, hay dificultades para digerir el proceso democrático por parte de los partidos políticos, y especialmente los principales, ¿no? Esa es mi reflexión general. O sea, coincido que sí el país ha avanzado, pero todavía al ver el déficit de reforma, que todas las que has mencionado, es claro cómo tenemos un rezago enorme en materia de reformas del sistema político. Los 4 comentarios. Primero, me gusta mucho este manejo de, llamémoslo así, de economía política de las reformas electorales, de ver cómo podemos entender mejor las reformas electorales cuando vemos los intereses en juego. Y aquí hay 3 cosas. Por ejemplo, ¿por qué no avanza un tema sobre las reformas en materia de género? Dependerá también de los pesos internos, de las correlaciones internas que tengan las mujeres en los partidos. Los partidos que tienen más, digamos, presencia femenina o más fuerza al interior, sin duda, digamos, estarán más abocados a ello. ¿Por qué avanzará más o menos una reforma en el tema de los medios de comunicación? ¿Quién abogará más o menos? Bueno, dependiendo cuál es la incidencia que tiene un partido sobre esos medios o la simpatía. Es decir, en este momento, indudablemente, cuando exista medios de comunicación que son muy proclives, pongámosle Arena, ¿no? pues posiblemente Arena no estará interesado, pero cuando el Frente tenga sus medios de comunicación, pues posiblemente ya no haya tampoco tanto interés. Va a depender de ello. Y lo mismo el tema del financiamiento. Es decir, el tema del financiamiento de los partidos políticos, hasta dónde se llega o hasta dónde se va, depende también de quién recibe o no recibe. Los pequeños indudablemente estarán más interesados de llevar esa reforma mucho más adelante. Los que reciben financiamiento no, y va a depender la calidad de esa reforma. Es decir, si Arena recibe más ingresos, por decir así, del sector privado o de empresarios, ¿no? Me acuerdo que el Frente pues impulsaba mucho el tema del financiamiento de partidos políticos en ese nivel. Ahora que el Frente puede tener otras fuentes de financiamiento, no sé, puede ser Alba Petróleo. Si Alba Petróleo es una instancia que puede también ahora financiar, la modalidad de la reforma sobre el financiamiento va a ser diferente. Yo creo que ese análisis es importante, el primer comentario. Segundo comentario, me parece que es algo que debemos profundizar y discutir más, es el tema del calificativo, del apellido, del nombre de la democracia. Democracia representativa, democracia participativa, democracia popular. Yo creo que ante todo la democracia es fundamentalmente representativa. Después podrá ser más participativa o más popular, ¿no? Y en este sentido yo creo que para mí un plebiscito, un referéndum cabe dentro de una democracia representativa con mayores dosis de participación, definitivamente, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener claro es que es la regulación, es decir, esta reforma en los mecanismos no va a tener mucho sentido si no hay la reforma en la parte, llamémosle así, de las regulaciones, con la premisa de la equidad. Es decir, yo no voy a lanzar una decisión
¿no? Bueno, habría que ver sobre qué decisiones voy yo a hacer referéndum. ¿Cuál es el tipo de consulta que estoy haciendo? Es decir, si yo mando una consulta sobre si dolarizamos o no el país o desdolarizamos el país, cuando es un tema que requiere unos niveles de información ciudadana que no se tiene, pues mire, ahí puede ser no democrático, porque eso el referéndum va a depender de aquel que tenga más capacidad, ¿no?, mediática de influir en un sí o no simple sobre el referéndum. Por lo tanto, creo que hay que establecer los mecanismos, las condiciones que son adecuadas para eso. El tercero tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Y Eugenio dijo una frase, no solo el financiamiento de los partidos políticos, el tema del financiamiento de la política, que es otra cosa. Y aquí entran los hombres del maletín negro, o sea, aquí entran, es decir, cuáles son los mecanismos que puede tener el sistema político para defenderse de este factor que ha existido siempre, pero que ahora está adquiriendo unas dimensiones enormes y que nos está pudriendo el sistema político, ¿no? ¿De qué mecanismos pueden haber para eso? Y finalmente, el último comentario tiene que ver con más bien una preocupación sobre el avance de las reformas y el dinero para hacerlas. Yo le escuché pegar un grito al cielo al ministro de Hacienda cuando escuchó el presupuesto que le presentó Eugenio, y va a ser muy difícil que reformas sustantivas avancen, ¿no?, si no hay dinero. En estas condiciones donde está rascando prácticamente la olla, el impulsar reformas sustantivas va a ser bien difícil, ¿no? Y como es tema de prioridades también, y pareciera que este tema de las reformas políticas no va a ser una prioridad, y hay otras prioridades de hasta pagar hasta salarios o aguinaldos, etcétera. Si seguimos en ese esquema, va a ser tremendamente difícil avanzar. Es decir, tenemos, por lo tanto, esa limitación grande para ir adelante. Muchas gracias, doctor Rubio. Mientras nos llegan sus preguntas por escrito, tiene usted 5 minutos light, presidente del tribunal. No, hoy voy a procurar intervenir menos, ya consumí mucho tiempo. Yo creo que hay una figura, a mí siempre me ha gustado, y es la figura de aquel cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando va corriendo y está el gato rizón en el árbol y ella corre y están los dos caminos y ella le pregunta, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato muy tranquilo le dice, depende a dónde quieras ir. Yo creo que efectivamente nosotros estamos en esa condición y como tribunal nos sentimos como el gato rizón preguntándole a la sociedad depende a dónde quieras ir. O sea, hay muchos temas de reforma, cada quien tiene sus prioridades también, o sea, los intereses de la reforma, sobre la reforma expresan la óptica, la visión, los intereses de cada grupo o sector que promueve lo suyo. Y en ese sentido yo insistiría que el problema es, coincido con el doctor Álvaro Artiga en el sentido de que hay que ponerse de acuerdo qué buscamos. Y hay que ponerse de acuerdo cuando él decía también priorizar. O sea, yo puedo necesitar muchas cosas en mi hogar, pero tengo que priorizar. Si es más urgente la cocina o si es más urgente el televisor. Entonces, en materia de reforma hay que priorizar, pero volvemos al mismo tema, que cada quien desde su propia agenda grupal y sectorial tiene sus prioridades. Por lo tanto, creo que lo que necesitamos es abrir los espacios, abrir los mecanismos como este, por ejemplo. Este es un muy buen mecanismo y se necesita, podría decir, no una, sino varias mesas donde los distintos actores puedan expresar sus puntos de vista sobre la reforma. FUSADES puede ser un buen convocante para algunos, otros puede ser buen convocante para otros, la UCA lo podría ser para otros, o la tecnológica o cualquier otra institución, pero creo que debemos de generar varias mesas de debate para buscar las aproximaciones que nos permitan establecer un acercamiento de prioridades. Creo que es importante también, como en la parte militar se dice, cuál es la hoja de ruta.
O sea, es necesario también establecer una hoja de ruta, un procedimiento, pasos para poder llegar también a la consecución de esos objetivos. Habrá que valorar incluso, sopesar económicamente cuáles sean las reformas que podemos también financiar, hasta eso. Por ejemplo, a mí me parece que las elecciones generales pueden tener la virtud de permitirnos ahorrar recursos que pueden ser utilizados en el impulso de otras reformas que nos urjan en ese sentido. Entonces, pero me parece que el punto de partida es generar los espacios, la metodología, los puntos de apoyo, las palancas de presión sobre este tema. A veces yo he señalado, por ejemplo, con nuestros amigos de las instituciones que promueven democracia, que también he sentido también un énfasis muy antipartido, les he criticado, les he señalado, en algunos puntos de vista, que creo que no corresponden a las posibilidades que nos da la realidad. O sea, tenemos un sistema de partidos políticos. Los partidos políticos han sido un motor de desarrollo de la evolución democrática también. Entonces, cuando veo ciertas posiciones antipartido, en ese sentido creo que no vamos en la dirección que debiéramos de avanzar. Más bien necesitamos a los partidos mismos convertirlos en un socio, en un acompañante, en un actor decisivo de estas transformaciones. Y en esto creo que también a veces, yo he señalado en los medios de comunicación también un excesivo criticismo hacia los partidos, y cuando empezamos a abordar el tema de numeritos, ahí baja la crítica cuando empezamos a revisar lo que decía de que el 80% de los gastitos de campaña no quedan en manos de los partidos, sino en los medios de comunicación, pues ya la crítica como que cambia de tono. O sea, cuando empezamos con franqueza a abordar esas cosas, porque en definitiva, generar mesas, generar espacios, generar mecanismos, creo que es el reto para poder poner en la mesa las prioridades. Porque hoy por hoy creo que, como se le llama, la sociedad civil ha estado en su propio jugo, en su propia salsa, haciendo críticas, haciendo sus señalamientos. La Asamblea Legislativa y los partidos políticos atrincherados en un posicionamiento o con dificultad para avanzar con ese grado de señalamiento, los medios de comunicación avanzando como que si no fueran parte del problema. Entonces, por eso creo que necesitamos generar el espacio. Porque de lo contrario el problema será un diálogo de sordos, cada quien expone sus razones y el otro no escucha esas razones. Punto. Muchas gracias, presidente. Yo me atrevería, antes de leer las preguntas, a resumir sus intervenciones en 4 aspectos. En principio parece que se coincide por parte de todos que una reforma política debe intentar conseguir herramientas para enfrentar los múltiples desafíos del sistema político. Hablamos de desafíos que tienen que ver con lo que ustedes ya han mencionado. Se habla mucho de antipolítica, se habla mucho en contra de los partidos políticos y lamentablemente no hay una respuesta por parte de los actores para reformar y que esa antipolítica desaparezca. Entonces, veo en sus intervenciones que debe buscarse el balance entre gobernabilidad, representación y participación. Y Daniel Sobat en un libro nos decía, recordaba ahora que ustedes estaban dando sus intervenciones, que es muy probable que el fin último que busca la reforma política es mayor gobernabilidad, intentando que la representación no disminuya tanto para conseguir ese objetivo. Y cuando se dice que la representación no disminuya tanto es porque vienen todos los efectos de la democracia participativa, que aquí hay unas preguntas para el magistrado presidente sobre el tema. Han mencionado ustedes también, y se podría concluir, que se debe evitar la personalización de la política, que es importante fortalecer a los partidos políticos, evitar la fragmentación de los partidos y principalmente evitar la captura del Estado por los intereses privados. Un tercer aspecto de resumen es que debe incentivarse la calidad de la política
y de liderazgo político. Hay también señalamientos que no debe permitirse que se erosione la vida democrática con el desprestigio y la parálisis de los partidos. Y por lo tanto estos deben dar respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía. Y finalmente, un cuarto aspecto que resumo de sus intervenciones es que debemos evitar tener una política vaciada de sociedad. Una sociedad más activa, una sociedad proactiva, una sociedad que trate de principalmente fortalecer la dinámica de los partidos políticos. He intentado agrupar un primer bloque de preguntas, nos acaba de venir un segundo, utilizando la división que el magistrado presidente presentó al inicio y que tiene que ver con los tipos de reforma electoral, unos relacionados con la participación electoral, otros relacionados con la regulación de los partidos y un tercer bloque de preguntas relacionado con la reforma estructural. Empecemos con el primero, que tiene que ver con la participación electoral. Hay 3 preguntas que tienen que ver con las cuotas en política y principalmente con la participación de la mujer en política. Y de las 3 hay un denominador común donde se pregunta si las cuotas en política resuelven un problema cuantitativo en el sentido que permiten el ingreso de más mujeres a los congresos, pero probablemente se quedan cortos en el aspecto cualitativo. Por llenar una cuota de mujeres, un número efectivo, perdemos el tema de la calidad de quien va a ingresar y entonces podríamos tener ahí un problema complejo. Esta particularmente iba dirigida para don Eugenio Chicas, pero por favor si quieren comentar el doctor Artiga y el doctor Rubio. Yo creo que es importante esto efectivamente para quienes le hemos venido dando seguimiento al debate legislativo. El tema de la calidad en el debate legislativo se puede enfocar desde 2 ángulos. Yo creo que por un lado un Congreso no necesariamente debe de ser el dechado, el espacio del pensamiento o de lo técnico, de lo académico. O sea, esa es una dimensión. O sea, se espera que diputados y diputadas, por un lado, pues tengan formación, pero no puede ser exclusivamente el espacio de la formación académica del país. El Congreso Legislativo también es el espacio de la representación de distintos sectores de la sociedad que pueden ser un líder obrero, puede ser un diputado. ¿Por qué? Porque va a representar el interés de una parte de la sociedad que ve desde sus intereses las reformas, las leyes, los procedimientos. Claro, eso no limita el hecho de que por el origen de las personas, puedan estas tener o no un grado de autoformación cultural. Esa es otra cosa. O sea, tienen la obligación de explorar y de conocer. Hay personas que con títulos académicos demuestran mucho desconocimiento de muchos temas de la sociedad. Hay personas que sin títulos académicos reflejan tener dominio de ciertas áreas de conocimiento sobre los temas de la sociedad. Por lo tanto, el espacio legislativo no puede ser visto únicamente como el espacio para los académicos, aunque quienes vayan al espacio legislativo, más allá de los títulos que tengan o no tengan, deben de tener profundo conocimiento de los temas del país. O sea, no es un tema de títulos nada más, es un tema de conocer la realidad del país. Muchas veces cuando se habla de la participación de la mujer, a la mujer usualmente se le exige más para el desempeño de un espacio público. Eso es bien usual. En nuestro medio es bien usual que una mujer teniendo mayor capacidad académica gana menos que un hombre en la mayoría de las instituciones y empresas del país. Incluso actualmente son más las mujeres que se están formando en nuestras universidades. Son más las mujeres graduadas, mucho más. Sin embargo, es recurrente la pregunta de considerar
de que las mujeres parece ser que no tienen mucha capacidad. O sea, eso es recurrente, ese tema. O sea, el condicionar el hecho de que como los hombres tenemos un enfoque y una manera de hacer política, queremos encasillar desde nuestro enfoque y en nuestras maneras de hacer política a las mujeres, que les toca hacer múltiples jornadas. Ser estudiantes, ser madres, ser esposas, ser trabajadoras, etcétera. Bueno, yo creo que tenemos experiencia acá de haber visto en el debate legislativo los desarrollos que puedan haber tenido unos y otros diputados hombres de distintos partidos políticos. Hemos conocido en los debates, o sea, hoy qué interesante es que se puede seguir los debates legislativos. Y sin embargo prevalece el cuestionamiento de a saber si las mujeres tengan capacidad o si la cuota hay que referirla a si tienen o no tienen capacidad. Yo creo que el tema de la capacidad se logra en el desempeño. O sea, nadie desde la oscuridad de su habitación puede lograr capacidad o no. Es un tema de desempeño, de enfrentar la realidad. Y en ese sentido, expongo otro ángulo. Los estudiosos que estudian la conducta humana y la administración señalan que la mujer usualmente es menos afectada por la corrupción, es menos afectada por los vicios, por las adicciones, menos afectada, es más disciplinada, producto de la dominación de una serie de cosas, es más disciplinada, producto de la formación del hogar, es más sacrificada en el desempeño de las responsabilidades. Por lo tanto, yo creo que enfocar el tema de la participación de la mujer, si lo llevamos al tema de las capacidades, terminaremos pidiendo cuota a los hombres. Muchas gracias, presidente. Un comentario muy breve sobre el tema de cuotas, doctores. Vaya, sobre el tema de cuotas, yo lo que podría decir es que me gustaría saber primero qué piensan los diputados del acuerdo de reforma constitucional que está ahí, que espera ser ratificado. Porque hablar de cuotas hay que pensar en qué contexto electoral lo estamos queriendo plantear. Si en un contexto donde hay, lista abierta, o si hay lista cerrada pero no bloqueada, o si hay lista cerrada, pues no es lo mismo. ¿Va? Y como el acuerdo de reforma es tal que dice que para ser diputado se requiere ser miembro de partido político y electo en el orden establecido por los partidos, si ratifican ese acuerdo, entonces a lo mejor la cuota debería ser más alta o, como en Costa Rica, exigir el 1-1 por un candidato hombre, un candidato mujer, 1-1 en la lista. Pero si la lista no es cerrada y bloqueada, entonces el escenario es otro. Y hay que ver si el tema es, ¿verdad? Si, ¿dónde van? Si van en los puestos abajo, van en los puestos arriba. Pues si eso depende de cómo sea la lista. Porque si la lista es cerrada, entonces es el tema de mejor 1-1. Pero si la lista es abierta, ahí da igual. Son los electores los que van a decidir. Entonces, otra vez, eso de las cuotas a lo mejor está relacionado con la política educativa. Es que como no se habla, parece que no tiene relación. Pero allí en la política educativa es donde se puede influir en las relaciones de género en la temprana infancia. De tal manera que esas ideas de que no tienen capacidades o todo eso que limita la participación de la mujer puedan ir desapareciendo ahí donde se originan. A lo mejor tiene que ver con una política de medios de comunicación, porque esos son agentes de socialización que reproducen todos los patrones androcéntricos, machistas, patriarcales. Entonces, para mí no es simplemente, sí, las cuotas, sí, ¿verdad? No, hay que poner el tema en el contexto y ahí preguntarnos qué queremos hacer. ¿Algún comentario? Pasamos entonces a un segundo bloque
a un segundo bloque de preguntas. Bueno, si quiero Sí, puedo sí. hacer un breve comentario Por favor. para ponerme neoliberal. No liberal, neoliberal en el sentido de que en economía los neoliberales no son partidarios de establecer precios fijos, es decir, porque cuando usted establece un precio fijo, ¿no? Cuando la realidad del mercado le está diciendo otra cosa, entonces lo que produce es un daño mayor. Es decir, en principio, si me pongo de esa perspectiva neoliberal, creo que las cuotas así fijas no son adecuadas, tiene que haber alguna flexibilidad. Soy más partidario de lo que podríamos llamar un mecanismo de discriminación positiva, ¿no? Es decir, tratar de que en los procesos de elección, el promover ciertos mecanismos de participación mayor de la mujer, a través de eso pueda ir la mujer aumentando su participación, ¿no? Pero no forzar, en este sentido, digo, soy no tan partidario de una cuota fija, sino establecer más bien mecanismos de eso, de fomentar con mecanismos bien concretos esa participación, para ir aumentando su cuota, por decir así, pero que sea la realidad la que va justamente, digamos, avanzando y no predeterminada de antemano, ¿no? Bien. Tomamos nota que vamos a generar un debate en FUSADE sobre el tema de las cuotas, con participación de las mujeres que no están acá y me imagino que estarán reclamando que el panel no estuvo conformado por una mujer. Un segundo bloque de preguntas siempre en el ámbito de la participación electoral que ha generado el mayor número de preguntas tiene que ver con la democracia participativa. Y nos recuerdan quienes han hecho las preguntas varias cosas. La primera es que aparentemente la democracia participativa no es tal, sino que es un instrumento para fortalecer la democracia representativa. En ese sentido nos preguntan varias cosas. ¿Acaso no se ha fortalecido la participación ciudadana con el voto directo? ¿Acaso no se fortalecería con la inclusión de la oposición en los consejos municipales? ¿Acaso no se fortalecería la participación de la ciudadanía con lo que el magistrado presidente mencionó, ciudadanizando los organismos electorales temporales? ¿No son esos, nos preguntan, mecanismos de participación ciudadana que vienen a fortalecer la democracia participativa? Que hay mediciones, según Freedom House, me parece un dato interesante, nosotros en el departamento lo habíamos detectado, que allá donde las consultas populares se han utilizado para concentrar poder político, caso suramericano, han disminuido las libertades civiles y los derechos políticos, mientras que en aquellas situaciones que mencionaba el magistrado presidente, Costa Rica, Suiza, donde se ha utilizado para desconcentrar el poder político, para consultar sobre temas de política de empleo, de inversiones, han aumentado los derechos políticos y las libertades civiles. Entonces alguien nos recuerda acá que qué opinan ustedes de la ideologización de los mecanismos de representación participativa como el referéndum y el plebiscito. Entonces en general sus comentarios sobre estos mecanismos. Entonces empezamos por el magistrado presidente nuevamente. Yo creo que efectivamente este es uno de los temas que tiene que ver con los intereses de la agenda de cada quien, o sea, es donde mejor se va a expresar este tema. Yo creo que, como lo decía Roberto, esto lo que exige es dibujar qué temas, qué rango va a tener la figura de la democracia participativa, o sea, sobre qué temas. Vimos la experiencia de Costa Rica de cómo sometió a decisión popular el si había o no un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y la sociedad se pronunció y fue a favor, y hubo un tratado. O el tema de Panamá, cuando pudo dirimir si invertía más de $5,000 millones en la ampliación del canal, porque eso implicaba no invertir, no hacer esa inversión en otras cosas, sino hacerla en el canal, y con lo que eso podía generar o no de beneficio, y en la sociedad habían diferentes puntos de vista, y la sociedad se pudo poner de acuerdo y decidió ampliar el canal. En Estados Unidos, por ejemplo, estos mecanismos de consulta popular usualmente se llevan al escenario de temas, por ejemplo, como donaciones de órganos, han estado presentes en consultas en Estados Unidos, temas migratorios también,
que son de relevancia porque tienen que ver con la convivencia. Entonces yo creo que la lección que esto nos deja es que el problema no es generar el mecanismo. El mecanismo no debiera de ideologizarse. El tema es más bien qué límite se le va a poner a ese mecanismo, en qué esferas de acción vamos a establecer la consulta popular, referéndum o plebiscito, para qué tipo de temas. Por ejemplo, no se estila usar la consulta para temas tributarios, por ejemplo. Para eso no se estila. Fue interesante, por ejemplo, recientemente en Costa Rica, hace 3 años en Costa Rica hubo un tema muy interesante, y es que el Congreso Legislativo de Costa Rica decidió trasladar al Tribunal Electoral que el tribunal sometiera a consulta popular el tema de si se daban o no las uniones del mismo sexo. El tema estaba en manos del Congreso. El Congreso olímpicamente lo trasladó al Tribunal Electoral y dijo: consúltele al soberano a ver qué dice el soberano. El Tribunal Electoral, viendo la magnitud del problema, lo trasladó a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dijo: no se puede someter a consulta de mayorías temas de interés de minorías. O sea, interesantísimo, pues, o sea, que es importante la delimitación de la temática, de los contenidos, de qué temas se someten y qué temas no a referéndum, a consulta. Nosotros, nuestra Constitución tiene reservada la consulta popular para temas de integración. Esa es una figura, pero también ese tema también está desarrollado en los mecanismos de consulta popular desde las municipalidades. De ahí ha habido un par de consultas en ese sentido en la historia del país, uno en periodo de la democracia cristiana y otro recientemente, hace un par de años, que se dio en Zacatecoluca. Solo ha habido 2 experiencias en ese sentido, porque son las 2 instancias desde donde está regulado ese mecanismo. O sea, para temas de integración y desde la agenda municipal, para temas de interés municipal, existe la figura también de la consulta popular. Ahora bien, ¿se puede hacer para otros ámbitos? A mí me parece que sí. Hay quienes le tienen temor a esto por lo que decías, por si esto va a ser utilizado como un mecanismo concentrador de poder, porque a veces también existe la premisa de que la gente no sabe cuáles son sus intereses, y como la gente no sabe cuáles son sus intereses, la gente no puede decidir por ellos y solo hay un grupo de privilegiados que puede decidir por la gente. Entonces, yo creo que de todas maneras es un tema de reforma constitucional que se debe de analizar, aunque este es un tema de debate, si es solo de reforma constitucional, porque, bueno, en esto tenemos la sentencia de la Sala del año pasado, que nos lo ubica como un tema que no necesariamente es de reforma constitucional y que pueden haber otros mecanismos para su implementación. Y ese es un tema interesante de debate, que en respeto a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, pues a mí me interesa mucho ese tema. Muchas gracias, presidente. Estamos sobre tiempo. Un breve comentario, doctores, sobre el tema. Sí, yo voy a insistir en que temas hay muchos, y el problema es que hay que tener claridad de cuáles son los objetivos para ver cuáles son los temas adecuados a esos objetivos. La muestra es que al hablar de participación se está poniendo el foco sobre referéndum o plebiscitos, cuando hay otros mecanismos de participación que a lo mejor deberían de promoverse. Por ejemplo, la revocatoria de mandato o la iniciativa, digamos, de ley para los ciudadanos, o la democratización de los mismos partidos políticos. O sea, por eso, para mí no es un asunto de los temas, sino de los objetivos que buscamos. Teniendo claridad y acuerdo sobre los objetivos, entonces veamos qué temas o asuntos apuntan hacia esos objetivos. ¿Fortalecer a las cúpulas o democratizar el régimen político?
Si nos vamos, yo me quisiera ir por ahí, ¿verdad? Por la democratización del régimen político, entonces nos vamos a encontrar con el tema de la participación. Pero hay otro tema que es más importante que la participación y del que no se habla. Que la democracia supone, además de participación, rendición de cuentas y no como dice el gobierno, que eso es lo que es, más información, publicidad y otra cosa. La rendición de cuentas, entendida como un ejercicio de los funcionarios y todos aquellos que han recibido autoridad, de someterse, no de ir a informar, claro que tienen que informar, pero de someterse al examen de aquel que le dio la autoridad para le renueva el mandato, le renueva las funciones o se las quita. Yo preferiría fortalecer eso, que ya tenemos los mecanismos pero que no están funcionando. La Fiscalía, la Sala de lo Constitucional, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética, el mismo Tribunal Supremo Electoral y ahora el Instituto de Acceso a la Información no funcionan como mecanismos de control, siendo que esos son los mecanismos de control diseñados. Entonces yo me preocuparía primero porque eso funcione, porque ¿y de qué sirve tener más participación, elegir con más participación a unos funcionarios que después simplemente no hay manera de controlarles? Por eso para mí la pregunta primera es, ¿qué queremos lograr? Muy bien. Doctor Rubio. Bueno, un último bloque, muy breve, tiene que ver con financiamiento político. Hay la mayoría de preguntas sobre el tema en dos aspectos fundamentales. Tres, si los queremos dividir así. El primero tiene que ver con las personas jurídicas a las que el magistrado presidente se refirió. Y se señala que las personas jurídicas, al final de cuentas, son las que terminan siendo contratadas por el Estado cuando hay procesos de licitación y en consecuencia, si no se les ha permitido donar, no se sabrá, no se conocerá, nos dicen, si esa persona jurídica donó o no al partido que finalmente ganó, porque lo que vamos a tener al prohibirle a la persona jurídica donar es un listado grande de individuos que no sabremos si pertenecen o son accionistas a las sociedades anónimas que después terminan siendo contratados por quien ganó el poder. ¿No recuerdan también que el tema de la democratización del capital social en el país no se ha desarrollado? Tenemos un mercado bursátil muy limitado y que en consecuencia el tema de prohibir a la persona jurídica porque pocos en una sociedad anónima van a tomar una decisión por muchos, todavía no es aplicable para el caso salvadoreño porque hay muchos grupos familiares, muy poca democratización del capital social. Y siempre en el tema de financiamiento político tiene que ver con acceso a medios de comunicación, aproximadamente 4 preguntas sobre el tema. Nos dicen si se pueden abordar 3 aspectos en el tema de acceso a medios de comunicación. Si pudieran regir, y yo lo resumo acá y coincide con algunos planteamientos que hemos venido haciendo, si tiene que regir o no la libertad de contratación en el tema de acceso a medios, en el sentido que los medios aporten sus espacios siempre y cuando se los compren los partidos, no se los expropie la autoridad reguladora, sino o lo compran los partidos o lo compra principalmente el Estado, como el caso mexicano, y hay libertad de contratación. La otra que nos mencionan acá tiene que ver con la libertad de expresión, que no se limite en el caso de los medios de comunicación la expresión de los candidatos, la libertad de expresión de los candidatos en los programas, que en eso creo que no tenemos problema en el país. Hay una cantidad de programas donde los partidos políticos en agenda informativa reciben probablemente muchísimo más que en otros países. Y lo último tiene que ver con acceso a la información por parte del ciudadano, a cuánto se está invirtiendo en spots televisivos. Y el último componente del financiamiento político tiene que ver, y aquí pasamos al último bloque que don Eugenio nos decía, reforma estructural en cuanto a el organismo electoral. ¿De qué sirve, nos dice alguien acá, establecer límites al financiamiento privado si se tiene una autoridad que probablemente no se refieren al tribunal, sino en este caso a la que auditaría el financiamiento político, si esta no es independiente, si no tiene mecanismos de fiscalización fuertes y un presupuesto fuerte? Entonces, eso en materia de financiamiento político, resumiendo. Magistrado. Por favor, gracias. Yo creo que este tema, la madre del cordero en la política, en buena medida, es el financiamiento. O sea, los dineros en la política son un elemento que desde mi perspectiva necesitan contar con las suficientes regulaciones.
Es cierto que puede ser que en el caso de El Salvador las sociedades sean muy limitadas, pero también es cierto que El Salvador se ha convertido en espacio de muchas empresas, desde telefónicas, desde empresas de bebida, etcétera. O sea, y si queda abierta la puerta de que cualquier sociedad como tal, estando residentada, puede aportar a los partidos políticos, obviamente eso puede terminar siendo un problema. Por lo tanto, en ese sentido, yo me inclino porque deben de haber limitaciones muy claras que lleven a individualizar los aportes y también a limitar en el aporte individual hasta cuánto se puede aportar a los partidos políticos. O sea, esto que ha generado en países como Estados Unidos, por ejemplo, a la ampliación de la base de personas que aportan a los partidos, a la política y a las campañas. Entonces yo creo que más bien las regulaciones en ese sentido son fundamentales, que debe de haber claridad de quiénes son los que aportan y que debe de haber equidad respecto a la posibilidad del financiamiento, y eso limitando a las grandes empresas y llevándolo más bien al aporte individual, y limitando el aporte individual se obligará también a los institutos políticos a hacer un mayor trabajo de vínculo social. Eso está vinculado a otro elemento importante. Yo creo que yo me inclino de manera particular a que debe de ser el Estado el que contrate los espacios de comunicación que utilizarán los partidos en el desempeño de las campañas electorales. Eso lo está haciendo México, eso lo está haciendo Argentina, eso lo están haciendo ya distintos países. Eso que resuelve, primero alivia el hecho de que cada partido ande como mosca envenenada buscando dinero en una campaña electoral. Ese es un tema de fondo. ¿Por qué? Porque el 80% del financiamiento que obtienen los partidos es para propaganda. Desde el momento en que el Estado asume la responsabilidad de contratar los espacios de comunicación, de adjudicarlos como se hace usualmente en dos criterios: equidad y proporcionalidad. Proporcionalidad de acuerdo al número de votos, equidad con una bolsa que generalmente ronda, en el caso de México es 30% de la bolsa se distribuye en equidad y 70% en proporcionalidad de acuerdo al número de votos que cada partido obtiene. El Estado contrata los espacios y entrega la bolsa de espacios a los partidos políticos, y eso se controla digitalmente. Es una maravilla, es sencillo poderlo hacer, hoy hay tecnología para poderlo hacer, y de esa manera el tema del financiamiento deja de ser la manzana envenenada en el ejercicio de las campañas electorales. Claro, ¿y los medios de comunicación pierden? Por supuesto que no, porque en definitiva se regula el universo de espacio que van a recibir los ciudadanos como bombardeo de propaganda durante los periodos de campaña. Entonces, en ese sentido, pues creo que es muy importante establecer mecanismos de financiamiento que tengan regulaciones claras. Luego, creo que hoy hay otro mecanismo. Hoy, con la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha abierto un capítulo que permitirá empoderar a la ciudadanía para darle seguimiento al control del financiamiento, de la política, de los partidos, de las instituciones del Estado. En eso yo creo que hoy hay una herramienta, y me parece que uno de los problemas que tenemos en el país es cómo generamos cultura respecto al uso y acceso a la institucionalidad. O sea, creamos instituciones, pero las personas todavía no tienen claridad respecto a cómo hacer uso de esas instituciones. Entonces creo que es necesario fortalecer esa parte de cultura política, de cultura institucional, que permita a los ciudadanos hacer uso de las herramientas. Pongo una, por ejemplo, producto derivado de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, se ha reformado un aspecto que es fundamental en el país, y es
Se le quitó a los partidos políticos la prerrogativa única que tenían de presentar recursos jurídicos en materia electoral. Antes solo los partidos políticos lo podían hacer. Hoy lo pueden hacer los ciudadanos, pero la gente no sabe, no tiene la suficiente información de cómo puede presentar un recurso, ante quién lo puede presentar, sobre qué tipo de temas lo puede hacer, qué interés debe de reflejar para poder hacer uso de esa prerrogativa legal que liberó la Corte Suprema de Justicia con su sentencia. Entonces creo que es importante el uso de las herramientas que ya tenemos. Gracias, doctores. Bueno, yo sobre el financiamiento solo insistiría en la importancia de quién controla eso, de la entidad que controla, porque si no, otra vez, una regulación sin una entidad eficaz en el control. Y dentro del financiamiento, por lo menos dejarlo como reflexión el tema del financiamiento público, de dónde sale ese dinero. Porque la discusión es si, que no pierdan los partidos y que no pierdan los medios. Y encontrar un acuerdo de que ambos queden satisfechos. Pero ¿quién paga el financiamiento público? Pues sí, entonces aquellos no pierden, más los que no están en la mesa de discusión, sobre eso recae. Podría hacerse una medida, digamos, ok, vamos a sacar, en lugar de sacarlo de los bolsillos de la ciudadanía, le vamos a quitar una cierta cantidad a todas las partidas, a todas las entidades públicas, y de ahí vamos a sacar, ¿verdad? Vamos a ver si todos los ministerios, las secretarías, la Corte, la Asamblea permitirían eso. Lo más seguro es que no. Entonces quitémosela a John Pueblo y a Mary Sánchez, que son los descendientes directos de Juan Pueblo y María Sánchez, que han venido de Estados Unidos, son la segunda generación. Doctor Rubio, gracias. Yo insistiría en el tema de que tan importante es el tema del financiamiento de los partidos políticos como el financiamiento en la política, que rebasa un poco las competencias, indudablemente, del tribunal, pero que el país debería ponerse a discutir las formas como puede protegerse el sistema político de esta práctica. Veo que no es una práctica nueva, que ya la sabemos, que ahora quizá la conocemos más, sabemos con más claridad quiénes son los personajes que están interviniendo en esa perversión, digamos, del transfugismo. Es decir, yo no conozco si hay en algún país mecanismos para hacerlo. No sé, me gustaría yo conocerlo para ver si la sociedad, el sistema político tiene algún mecanismo para protegerse, quizá no evitarlo, porque va a ser bien difícil evitarlo, pero sí por lo menos para hacerlo difícil, ¿no? Por lo menos. Entonces quizá yo invitaría quizá a FUSADES o a las distintas instancias, al mismo tribunal, porque algo también tendrá que ver para que se propongan algunos mecanismos, porque esto sí es sumamente grave, porque atenta, digo, no solo contra la democracia representativa, porque estas personas, es cierto, según la sentencia de la sala, se representan a los electores, pero al mismo tiempo, por algo se puso rostro y bandera, también están representando al partido y debería haber, por lo tanto, algún mecanismo que defienda esa representatividad, pero peor aún, en términos reales, está, como digo, corroyendo la práctica legislativa, está afectando, es decir, el proceso de toma de decisiones legislativas, ¿verdad? Y esto es grave, esto puede llevarnos de una contaminación de dineros ilícitos, ¿verdad?, que puede, ¿verdad?, realmente llevar, ¿verdad?, a una práctica legislativa completamente viciada, ¿no? Muchas gracias. Se nos quedan en el tintero algunas preguntas y yo quisiera cerrar con eso para que no se queden los amigos que preguntaron al respecto con el tema, y es una reflexión sobre los momentos de reforma electoral y los mecanismos de reforma electoral. Y en ese sentido, y parafraseando lo que ya se ha dicho en otras legislaciones,
la única ley que rige, dicen, en el tema de reforma electoral es la ley de la inercia, porque el derecho electoral es un ámbito del ordenamiento jurídico muy conservador. Y en ese sentido la reforma responde, lamentablemente, a momentos de convulsión política. Ejemplo, el acuerdo de paz, donde tuvimos una reforma político-electoral institucional amplia. Tenemos que esperar, y algunas de las preguntas iban relacionadas con eso, a un momento de convulsión para que volvamos a una reforma político-electoral profunda, compra de voluntades, transfugismo en exceso, violación de la separación de poderes del Estado, politización de las instituciones políticas. Llegó ese momento de convulsión que impulse una nueva reforma, pues debe someterse a un debate. Y alguno nos hacía una reflexión de si debemos seguir reformando el sistema electoral a través de resoluciones judiciales. Y ese es un tema de debate importante, pues la parálisis política hizo que precisamente fuera el órgano judicial el que tuviera que trastocar el sistema electoral salvadoreño, sin cumplir. No obstante, toda la sociedad civil aplaudimos, pero sin cumplir con los requisitos que ya nuestro maestro, el doctor Artiga, ha mencionado, parafraseando a uno de los grandes padres del derecho electoral, el doctor Nolen, que habla sobre la reforma de un sistema electoral necesita identificar sus objetivos, los objetivos de la reforma, los mecanismos que vamos a utilizar para reformarla, el momento y la realidad sociopolítica de ese país para la reforma electoral. Y eso solo cabe si tenemos, por supuesto, partidos que entiendan que reformando el sistema político se fortalecen a ellos mismos. Yo quiero terminar agradeciendo, me voy a tomar el abuso en nombre del Departamento de Estudios Legales y el de Estudios Políticos al magistrado presidente por su presencia en este evento. Ha sido enriquecedor. Nos queda todavía acá la inquietud de poder hacer otros eventos para tratar temas específicos como el de justicia electoral, que lo trató muy bien el magistrado presidente, y por supuesto a los doctores Artiga y al doctor Rubio por sus valiosos comentarios que ayudaron a ilustrar a los amigos que nos acompañaron y a ustedes por haberse quedado hasta el final. Muchísimas gracias.